Este video narra la dolorosa pero conmovedora historia de Luffy, quien fue traicionada durante 7 largos años en nombre del amor. Jack fue quien la convenció de que sería su compañera de vida. Le prometió matrimonio, honrarlo, ser su compañera. Luffy depositó todo su mundo en sus pies por esa promesa. Comenzó a vivir con Jack en la misma casa, bajo el mismo techo, en una vida donde creía que tenían una relación como la de marido y mujer. Invirtió todo en esa relación, desde su tiempo hasta sus sueños. Pero la realidad era muy diferente. Para Jack, el amor no era una relación, era una necesidad. Solo un medio para satisfacer sus deseos. Luffy vivió su vida creyendo en ello plenamente, pero Jack jamás cumplió sus promesas ni una sola vez en esos 7 años. Siempre postergaba el matrimonio con nuevas excusas. A veces problemas familiares, a veces presiones laborales, a veces falta de tiempo. Luffy vivió cada momento creyendo que algún día cumpliría su promesa, pero ese día nunca llegó. Un día, todo cambió. Luffy vio el teléfono de Jack. No quería mirar, pero el destino probablemente había elegido el momento justo para mostrarle la verdad. Ante sus ojos aparecieron mensajes de una chica llamada Lonnie, fotos, palabras, promesas y las mismas palabras que Jack le había estado diciendo a Luffy durante 7 años. Su cuerpo se paralizó, su voz se apagó, su corazón dejó de latir. Sintió como si sus 7 años de vida le hubieran sido arrebatados de las manos en un instante. Pero Luffy no se rindió. Estaba destrozada, pero no hecha pedazos. Transformó su dolor en valentía, sus heridas en fortaleza. Decidió que convertiría esta traición en una victoria, no en su destrucción. Recuperó el control de sí misma, volvió a conocerse y, sobre todo, aprendió que antes de amar, uno debe amarse a sí mismo. Amigos, Luffy nos envió esta historia por correo electrónico. Después de escucharla, no quería que ninguna otra chica sufriera la misma traición. Ella dijo: «Soy Luffy. Un capítulo de mi vida comenzó con el nombre de Jack y terminó con su traición. Pero renací de mi corazón roto». Esta historia no solo trata de narrar el dolor, sino también de despertar el corazón de toda persona que se perdió en el amor, pero que finalmente se reencontró consigo misma. Si eres nuevo, no olvides suscribirte al canal. Estas historias conmueven, transforman y revelan la verdad. El tiempo pasó y el contacto de Jack se convirtió en una especie de veneración para mí. Esos momentos, que antes se limitaban a palabras, sonrisas y esperanzas, ahora fluían por mis venas. Siempre que él quería, yo estaba ahí para él. Nunca pregunté por qué, cuándo o con qué frecuencia. Para mí esas preguntas carecían de sentido, porque lo deseaba con todo mi corazón, tan profundamente que mis pensamientos giraban exclusivamente en torno a él. A menudo decía: «Luffy, eres mi vida, eres mi necesidad». Consideraba esas palabras alimento para mi alma. Cada vez que lo decía me sentaba a buscar la verdad en sus mentiras y me aferraba a la esperanza de que, tal vez, todo fuera real. Nuestra intimidad creció, las noches se hicieron más largas, los momentos más profundos y las emociones tan intensas que la razón quedó relegada. No lo veía solo como un hombre, sino que lo quería como el centro de mi mundo. Toda mi vida giraba en torno a él. Me quitaba todo lo que una mujer puede darle a un hombre: tiempo, amor, confianza, todo. Pero en cambio, nunca decía cuándo nos casaríamos. Su silencio me dolía, pero acepté ese dolor como parte del amor. Cada vez que intentaba sacar el tema, sonreía y decía: «Espera un poco, todo saldrá bien». Y yo me lo creía. En mi viaje de amor ciego, llegué a creerlo como la verdad. Me consolaba pensando que tal vez faltaba tiempo, que tal vez la situación no era la mejor, que tal vez aún no era el momento adecuado. Pero la verdad era que la situación no se estaba creando a propósito. Entonces, el comportamiento de Jack empezó a cambiar. A veces pasaban días sin que yo hablara. Seguí buscando la razón de su silencio, pero no encontré respuesta por ninguna parte.
A veces se enojaba sin motivo, sin razón aparente, simplemente así. Aumentaba la distancia y yo soportaba esa distancia como una prueba de amor. Luego, de repente volvía y actuaba como si nada hubiera pasado, como si ese silencio fuera una traición a mis pensamientos. No entendía cuál era mi lugar. Guardé silencio, porque hacer preguntas por amor me parecía un pecado. Reprimí mi voz. Me convencí a mí misma de que quizá estaba pensando demasiado, pero en mi interior, un miedo empezó a surgir lentamente, como una sombra. El miedo a que quizá todo esto no fuera cierto, quizá no fuera un sueño, sino que viviera en una ilusión. Empecé a darme cuenta de que cuanto más profundo es el amor, más terrible puede ser el engaño. Y temía estar a las puertas de ese engaño. Un día, llegó un momento que sacudió mi mundo hasta sus cimientos. No fue una tormenta, no fue un grito, fue solo una silenciosa coincidencia. El teléfono de Jack cayó en mi mano. Nunca había sentido la necesidad de husmear en sus cosas, porque el amor no debería tener dudas, pero ese día, una extraña inquietud me invadió. Una voz que repetía: «Luffy, mira la verdad ahora, no te engañes más». Tomé el teléfono y mis dedos comenzaron a deslizarse automáticamente por la pantalla. Quise detenerme, pero no pude. Apareció una notificación en la pantalla. Un video. El remitente se llamaba Lonnie. Sentí como si me apretaran el corazón con fuerza. Por un momento pensé que tal vez era algo del trabajo, una broma, algo del pasado. Pero en mi interior ya había decidido que ese era el momento en que la verdad saldría a la luz. Abrí el video con manos temblorosas y el mundo pareció detenerse por un instante. Jack y Lonnie estaban unidos en una relación que debería haber sido solo mía. Seguí viendo el video, pero no estaba lista para creerlo. Quería que fuera un malentendido, un video editado, un momento sin importancia, pero cada segundo del video seguía destrozando mi confianza, mi seguridad, mi amor de 7 años. Me derrumbé en ese momento como si me hubieran arrancado el alma. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no lloré. En ese momento estaba frente a la verdad, indefensa. Miré a Jack. Teléfono en mano, 1000 preguntas en el corazón. Dije con voz temblorosa: ¿qué es todo esto? Jack se rió como si fuera tonta, como si mi pregunta no tuviera importancia. Dijo: «Amigo, ¿vives con él igual que conmigo?» Guardó silencio. Un silencio que dolió más que la sal en una herida. En su silencio se escondía una verdad. Yo nunca fui para él lo que él había sido para mí. No formaba parte de su vida, solo era una necesidad. Un cuerpo, un apoyo, una costumbre. Nada más. En el momento en que vi ese video, todo mi ser se desmoronó. Sentí morir mi amor en ese instante. 7 años de sueños, promesas, esperanzas, todo se volvió insignificante en un abrir y cerrar de ojos. Fue entonces cuando me vi reflejada en el espejo del engaño, y la verdad fue tan evidente que ya no pude ignorarla. Jamás volví a ver a Jack después de aquel día. Borré su teléfono, sus promesas, sus recuerdos, todo. Pero lo que no se borra es el dolor. Aprendí que el amor nunca se impone, y quien solo pide un cuerpo no ama, sino que busca la codicia. Me prometí a mí misma que jamás volvería a vender mi alma por una promesa. Recogí mi corazón roto y me miré al espejo. No había una mujer débil, sino una mujer que había aprendido a vivir incluso después de la traición. Pensé: quizá Jack no recuerde mi amor, pero yo sacaré fuerza de mis heridas. Empecé a escribir mis sentimientos, mis historias, porque sabía que el silencio es la mayor prisión.
Ya no era la Luffy que creía en las promesas. Ahora era la Luffy que sabía que el amor no son solo palabras, sino acciones. Aprendí que algunas personas no aman, solo usan. Pero cuando una mujer se da cuenta de que la han usado, es cuando se vuelve más poderosa. Mi historia puede ser común, pero es el testimonio del corazón de toda mujer que se ha perdido por amor. Quiero que mi voz llegue a todas para que ninguna otra Luffy sea engañada. Esta historia no termina aquí, sino que se detiene en un nuevo comienzo. En el momento en que Luffy dejó de llorar, se secó las lágrimas, se miró al espejo y se dijo por primera vez: ahora escribiré yo misma la historia de mi vida, no por la promesa de un tal Jack. En la habitación donde antes resonaba la risa de Jack, ahora reinaba el silencio. Pero ese silencio no era debilidad, sino fortaleza. Luffy sintió una nueva certeza en su respiración, como si se hubiera quitado un peso de encima. Sabía que el amor no significa sacrificio, sino respeto. Un amor que no respeta no es amor, es castigo. Luffy aprendió a vivir con sus heridas en lugar de ocultarlas. Empezó a escribir, a hablar y a transformar su dolor en un mensaje. Ya no era la mujer engañada que guardaba silencio, sino la mujer que contaba su historia al mundo para que otras mujeres abrieran los ojos antes de ser engañadas. Pasó el tiempo y un día Luffy escribió al final de su diario: sigo creyendo en el amor, pero ahora vivo según mis propias convicciones, no según las promesas de nadie. Algunos engaños no nos destruyen, nos hacen despertar.